de 40 años de experiencia en el ramo de la tonería y pintura para sus vehículos nos hacen que seamos los mejores en los llanos orientales. Acacías, Guamal, San Martín, Castilla la Nueva, Granada, Villavicencio, entre otras. Freddy Mendoza les espera para tener el gusto de atenderlos. Para mayor información, comuníquese con nuestro número de WhatsApp. Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Muy, pero muy buenos días, mis queridos televidentes, compatriotas colombianos, los que están en este canal, en este medio de comunicación, Hosman Noticias número 1. En la mañana de este día lunes, claro que sí. Hoy es lunes 7 de julio del 2025. Para todos los que están aquí, un fuerte abrazo y gracias por apoyarnos y compartir. Para hoy tengo un documental donde aquí en Colombia anteriormente se decía que ser pillo ser delincuente era gravísimo. Y después apareció uno que decía ser pupilo paga, o sea, ser una persona de bien, inteligente, trabajadora, progresista, o sea, ser pupilo, con ganas paga. Ahora no, ahora es ser delincuente. Ser delincuente paga, gracias a estos sistemas izquierdópatas que tenemos en el mundo, porque los criminales son ángeles caídos del cielo. Ellos no son delincuentes. Ellos no son delincuentes, son angelitos. Eso con ese sistema. Eso lo vamos a ver en este documental para hoy. Bueno, muchas gracias, de verdad que sí, por ayudarnos a esta tarea. Entonces nos vamos con la información y agradeciéndole a todos. Mis 1.277 colombianos, compatriotas colombianos, personas que quieren que Colombia sea libre, Colombia no tenga un dictador, eso lo queremos en este canal. Y acuérdense que ahí les dejé yo un documental, al final está la tarjeta, que lo pueden ver. Manta, Ecuador, tiene las llaves, tiene los secretos de Nicolás y Gustavo Petro. Es buenísimo, si no lo han visto, búsquenlo. Ahí está, ahí le aparece al final de esta transmisión el botoncito. Aquí estamos es para defender nuestra democracia y también llevar en lo más profundo de nuestro corazón el título de ser colombiano. Vamos a escuchar a este señor, a un exministro que tuvimos en Colombia, Juan Carlos Pinzón, y lo que nos dice de lo que está pasando ahora en Colombia. Yo veía a la gente volver, amigos míos que se fueron 10, 15 años volviendo a Colombia. Yo le voy a hacer un poquito de memoria. Mi generación se fue en final de los 90, la época del cartel de Medellín, cartel de Cali, los secuestros masivos de las FARC. Por allá para el 2010-11, yo ya había sido viceministro de Defensa y estaba llegando ministro. Yo veía a la gente volver, amigos míos que se fueron 10, 15 años volviendo a Colombia. ¿Por qué? Porque había la esperanza de que el país se estaba recuperando y se estaba volviendo un lugar maravilloso. Esa esperanza la rompimos el día que rompimos el consenso en seguridad y el país poco a poco se ha venido deteriorando, la criminalidad volvió a crecer, vino todo este caos de pésimo manejo económico y social que estamos viviendo. Entonces hoy hay otra vez desesperanza. Mi mensaje es, ¿puede haber esperanza? Mirando las oportunidades con claridad. Primero, el mundo está en medio de la discusión de transición energética, pero al mismo tiempo está demandando más petróleo, gas y carbón que nunca antes en la historia. Y usted tiene las tres cosas aquí. O sea, el presidente que llega el 7 de agosto ordenando un modelo de sostenibilidad de altísimos estándares a la europea, es capaz de prender la máquina de producción. Bueno, muy bien, ahí estaba esta nota. Este es Juan Carlos Pinzón, un exministro que tuvimos en Colombia, lo que nos estaba diciendo, refrescándonos la mente, refrescándonos, porque a nosotros en Colombia nos pasa es que nos toca repite y repite porque se nos olvida mucho
las cosas, porque ahora ya no ser pupilo paga, no, sino ser delincuente, ser malandro paga en Colombia. Así estamos con este sistema que nos han impuesto. En Colombia nos lo impusieron las bolsas, las maletas. Benedetti lo dijo y Petro lo dijo, que Benedetti era el señor de la magia. Por eso hoy en este día nos faltan 396 días para que termine esta horrible noche. 396 días. Dios quiera, el Señor Rey del Cielo nos ayude para que termine. Y nos va a ayudar, pongámosle fe. Por eso se necesita que compartan esta información, no se quede con ella. Invite al tío, al primo, al compadre, a la comadre, al que sea, compártale e invítele para que se vincule con el canal. Ya somos 1277 compatriotas colombianos que queremos lo mejor para Colombia. Yo sé que los que estamos aquí queremos ser lo mejor, no queremos lo peor. Es que ¿quién en el mundo quiere lo peor? Vivir en un basurero, vivir en una chatarra, vivir en un país arruinado como Cuba, ¿no? Y los que promueven todo esto, ellos no se van para Cuba. No, ellos se van para Miami a comprar sus bienes, pero sin embargo promueven este sistema izquierdópata salido de los mismos infiernos, pero nunca van a Cuba. No, se van para Estados Unidos a comprar propiedades en Miami, en Boston, en Washington, en Estados Unidos. ¿Y por qué no se van para Cuba? Deberían de irse para Cuba, pero ellos son así, porque la cabeza se les quemó por el consumo del azúcar, por el consumo de la marihuana, tienen la cabeza quemada, la masa encefálica no les funciona. Ya no les sirve. Y por eso ellos dicen, este es el mejor, lo mejor que le haya podido pasar a Colombia fue este que le llaman el Aureliano Buendía, el popular, el Cacas, borracho y drogadicto. Es el mejor, lo mejor que nos haya podido pasar. ¿Por qué? Porque le representa. Cuando dicen es lo mejor que haya podido pasar es porque le representa. Porque así son. Ese es su jefe. Para ellos es su escudo lo que cargan. Dice, ese me representa porque yo hago lo mismo. Y por eso a uno lo insultan. Deje de decir mentiras. Que en Colombia este señor no se quiere quedar. A uno le dicen, no diga, eso es falso, él no ha dicho eso. Pero se lo dicen sus pupilos. Y todas sus acciones da por entendido de que se quiere quedar. Por eso hay una frase que dijo Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Y por la forma de actuar lo conocemos que se quiere quedar. Claro que sí. Bueno, vámonos ahora sí, entonces seguimos avanzando. Vea lo que nos dice Caracol de las mansas palomas, los angelitos caídos del cielo, que ahora ellos son personas de bien. Ellos no son malandros, no son delincuentes, hay que premiarlos. Ellos están en un proceso de paz, ellos hacen la paz, son gestores de paz. Vamos a ver. En otras noticias, Noticias Caracol revela videos desconocidos de las actividades extorsivas de alias El Mocho Olmedo. Esto durante los diálogos de paz con el gobierno. Este hombre es uno de los protagonistas de la grave crisis diplomática con Estados Unidos a raíz de la decisión del presidente Gustavo Petro de no extraditarlo. No sé si usted ha escuchado hablar de mí, pues si quiere meter por ahí en internet, Mocho Olmedo, ellos me dicen el Mocho Olmedo. Quien aparece en esta videollamada es Willington Henao, alias el Mocho Olmedo, uno de los jefes del Frente 33 de las disidencias de las FARC, a quien el presidente Gustavo Petro salvó de ser extraditado a los Estados Unidos bajo el argumento de que hace parte de un proceso de paz con el gobierno. La ley me permite detener extradiciones si hay un avanzado proceso de paz, y avanzado proceso consiste en remover las causas de la violencia, la economía ilícita. Lo que resulta llamativo es que mientras el gobierno negociaba la paz con esa estructura armada, el Mocho Olmedo no solamente movía cargamentos de droga, por lo cual fue pedido en extradición,
sino que aprovechaba para expandir su poder criminal y vacunaba comerciantes, como queda en evidencia en estas imágenes. Después de la desmovilización del 2016, esa vaina quedó sola, entonces hemos venido retomando las áreas nuevamente donde ha sido históricamente influencia nuestra. Y la idea es pues llamarlos a todos. La videollamada fue grabada en noviembre de 2024 por un comerciante de cerveza que estaba siendo extorsionado por el Mocho Olmedo. En tono calmado, este le explicó a su víctima que estaba en pleno plan de expansión. Pero entonces, bueno, ya he escuchado hablar de mí, sí, yo soy del 33, somos todos del 33, pero nos estamos replegando a nivel territorial de pronto tratando, como le decía yo antes, pues de hacer presencia en las zonas que históricamente hemos tenido la presencia nosotros. Por causa de la movilización del 2016, pues esas zonas quedaron quietas por ahí. Pero la idea es que nos cuadremos, mi viejo. La idea es que discutamos el tema, podamos le tirando la cara para que sepa con quién está hablando. El Mocho Olmedo, uno de los mayores asesinos de la región, con más de medio centenar de procesos por homicidios y otros delitos, de manera cínica le dijo a su víctima que la zona era muy insegura y que por eso le dejaba ver su cara en la videollamada. Porque tampoco me gusta ni mandar papeles ni nada de vaina, porque la gente tiene nervios de todo, por todas las bandas criminales que están conformando, por toda la inseguridad que hay en el territorio. El Mocho Olmedo justificó la extorsión al comerciante de cerveza acudiendo al argumento de que es un revolucionario y que esa bebida es un vicio. Aquí hay una persona que entiende y que lo que quiere es trabajar por la convicción de uno como revolucionario, que es por el pueblo, pero necesitamos la ayuda de todos. Y yo creo, como le decía antes, la cerveza no hace parte de la canasta familiar, eso es un vicio. Y el que la toma, pues la toma es por vicio, ¿no? Pero uno también espera de que ustedes contribuyan. En uno de los apartes de la videollamada le explicó a su víctima los pormenores del pago de la vacuna. Sería bueno trabajar con un monto mensual. Ustedes conscientemente conocen cuántas cervezas salen, cuántas cervezas se distribuye a nivel de ahí del departamento o de las partes donde ustedes tengan influencia. Pues mejor de pronto un monto pues que sea conveniente y que sea seguro mensualmente. Este video es solo una muestra de cómo operaba la maquinaria de extorsiones del Mocho Olmedo y sus hombres en el Catatumbo. Aunque la comunidad es la más afectada por este tipo de delitos, el prontuario delictivo es mucho más complejo, pues es considerado por Estados Unidos como un capo del narcotráfico que traficó cocaína para financiar a la guerrilla. Henao Gutiérrez volvió a contactar a través de un videochat de WhatsApp para hablar sobre la venta de 1.000 kilogramos de cocaína. Este es uno de los varios episodios que están consignados en el indictment por el que es requerido por la justicia de Estados Unidos y que dejan en evidencia las relaciones del Mocho Olmedo con el narcotráfico. A finales de mayo de este año, el Mocho Olmedo fue el protagonista de un escándalo nacional revelado por la unidad investigativa de Noticias Caracol. Después de entregarse al ejército en el Catatumbo, el Mocho Olmedo estuvo por 55 días escondido por la Dirección Nacional de Inteligencia en Bogotá. La grave irregularidad se descubrió cuando la Corte Suprema intentó notificarlo del trámite de extradición, pero la Fiscalía, exóticamente, señaló que había entregado la custodia del extraditable a la DNI. Tras un duro choque entre la Fiscalía y la Corte, el Mocho fue trasladado a la cárcel La Picota, en donde la semana pasada recibió la buena noticia que no será extraditado. Bueno, ahí está. Ahora no es ser pupilo paga, sino ser delincuente paga, ser pillo. Vea. Y estos personajes, el Mocho dice que lo que él hace es trabajar. Sí, él trabaja en eso, pidiéndole la platita a los que sí trabajan, pero él está trabajando. Por eso se decía que iba a llegar un momento que a lo malo lo llamaban bueno y a lo bueno lo llamaban malo. Y lo estamos viviendo. Aquí en Colombia lo estamos viviendo. Ahora es ser malandro paga. Con este señor, vea ya,
él ya no lo van a echar para Estados Unidos, sino va a quedarse aquí como angelito caído del cielo, va a ser un gestor de paz. Va a ser gestor de paz, porque ahora es el malandro paga. Con este sistema que nos impusieron a nosotros, los colombianos, las bolsas, los maletines del señor Benedetti, porque él es el de la magia, dijo Gustavo Petro. Benedetti es el de la magia, claro. Y no se les olvide que ahí está el video, ahí está el material que Manta en el Ecuador tiene secretos de Nicolás y Gustavo Petro. Miren el documental, ahí los invito. Bueno, 1277 personas, estamos en la hora del tinto colombiano. Tomémonos un tinto y seamos amigos. Y les recomiendo mi tarea insistentemente de compartir. Como dice María Andrea, vamos a ver. En este momento necesitamos invocar ese valor fundamental de la solidaridad y de la cooperación. Por eso cuando ustedes me preguntan, María Andrea, ¿y qué podemos hacer? Pues mi respuesta es muy sencilla. El poder está en tu celular, a un clic de distancia. Infórmate bien y comparte la información. Así que llegó el momento de ser activos y de participar en la virtualidad. Coge tu celular, simplemente danos like, mira el video completo y compártelo en tus redes sociales. El poder está en tu celular. ¿Te animas? Claro que sí, el poder está en tu celular, por eso ayúdenos en esta tarea de defender nuestra patria Colombia. Bueno, ya para terminar, en este lunes, les voy a dejar esto también para que refresquen la mente, la cabeza. Hay que refrescar, hay que repetir como el tinto, como el chocolate, como el desayuno, como el almuerzo. Repetir y repetir, porque es que a nosotros los colombianos se nos olvida mucho de los que nos ha sucedido, de lo que han hecho todos estos malandros. Porque ahora como ser malandro paga en Colombia, ser malandro paga. Así es, por lo que estamos como estamos, por este sistema que nos colocaron. Vea este documental de impacto impresionante, refrescándonos la cabeza de todos estos personajes, estos malandros que ahora ser malandro paga. Impacto 24/7. Presente. En 1998, Colombia se encontraba sumida en una profunda crisis política debido a los escándalos derivados del financiamiento del Cartel de Cali al movimiento del presidente Ernesto Samper, que se encontraba finalizando su periodo. La debilidad del gobierno llevó a su clímax el conflicto interno armado en Colombia, presentándose hechos violentos como asaltos a poblaciones, atentados terroristas, secuestros y extorsión por parte de la guerrilla comunista con 50 años de existencia. Con la llegada al poder de Andrés Pastrana Arango, se inició un proceso que permitiría alcanzar una paz negociada con los integrantes de la guerrilla de las FARC. Entre las exigencias de este grupo terrorista para fortalecer sus vínculos con el narcotráfico fue requerir la salida de toda autoridad civil y militar en 5 municipios del suroriente del país, 42.000 kilómetros cuadrados. El sangriento asalto a la población de Mitú, los daños ocasionados a su población y el relato que se presenta hacen parte del mensaje que la guerrilla quiso dejar para lograr un punto de fuerza en sus próximas negociaciones. El 1 de noviembre de 1998, 1.500 efectivos del grupo terrorista de las FARC iniciaron un ataque contra los 6.000 hombres, mujeres y niños que habitaban el casco urbano de Mitú y los 120 policías que los protegían. La toma, que duró 3 días, había sido planeada hace 5 años para obligar al gobierno de Colombia a negociar con el grupo armado ilegal. Allí fueron secuestradas más de 60 personas. Algunas de ellas vivieron por más de 11 años su cautiverio en la selva. Esta es la historia de una de ellas.
Mi nombre es María Teresa de Mendieta. Hoy voy a contar mi historia. Soy la esposa del general Luis Mendieta Ovalle, secuestrado por la FARC el 1 de noviembre de 1998. Nos casamos hace 38 años. Nos conocimos en Bogotá. Duramos 7 meses de novios. Me pidió matrimonio. Yo le dije que sí. Cuando él se fue a cautiverio, mis hijos estaban pequeños. Jenny tenía 13 años, José Luis 14. Recuerdo que fue algo muy repentino, porque pasamos un año completo viviendo con él en Santa Marta, porque siempre a él lo trasladaban y era el que siempre se iba. Pero ese año fue particular porque ese año sí nos fuimos nosotros, o por lo menos yo no dejé de estudiar en Bogotá y nos fuimos a vivir a Santa Marta. Y ese año terminó, que fue el 97, nos fuimos para la finca porque él no sabía si lo iban a trasladar o no, como para que nosotros también no perdiéramos el año estudiando 6 meses en un lado y 6 meses en otro. Entonces yo pensaría que se tomó la decisión y nos fuimos y nos radicamos en Tunjacá, Boyacá. Nosotros estudiamos en Villa de Leyva y él pidió unas vacaciones. Me acuerdo que se quedó como unos 3-4 meses con nosotros y luego sí fue para Santa Marta, pero al momento del traslado a Mitú sí fue muy repentino porque nosotros estábamos en el colegio y mi mamá nos recogió y nos fuimos para Bogotá porque él tenía el viaje de allá para allá. Era como llegaba a Bogotá, cogía las maletas y al otro día se iba. Entonces fue como llegar a Bogotá. Hola, sí, me trasladaron para Mitú, nos comimos algo en el aeropuerto. Me recuerdo hartísimo que la última vez que lo vi tenía un traje gris. El 15 de septiembre del año de 1998 me notifican el traslado para el departamento de policía Vaupés, cuya capital es Mitú. En ese entonces ya estaba posesionado como presidente de la República el señor presidente Andrés Pastrana, y él hizo una visita allí a Santa Marta y uno de los jefes de seguridad de él era un teniente que trabajó conmigo antes en Plato Magdalena. Al saludarlo y le comento que voy trasladado para Mitú, él me dice que no me vaya para allá porque en Mitú está a punto de tomarse la guerrilla de las FARC, esa población. Suena el teléfono aproximadamente las 5 de la mañana y mi señora madre contesta y nos cuenta que está ocurriendo una toma guerrillera y que no se sabe qué pueda suceder con mi señor padre Luis. En el primer piso queda defendiendo la posición el capitán Guevara, intendente Pinchado y otros hombres más. Nosotros estábamos en el segundo piso y allí por una ventana, dado que se estaba incendiando el segundo piso de la fiscalía, pasamos a lo que era un almacén. Allí descendimos del segundo al primer piso y esas instalaciones ya estaban completamente quemadas, carbonizadas. Por lo tanto, pasamos sobre ellas y pasamos hacia el comando de la policía. Paso hacia el comando, pero nos detectan y los integrantes de la FARC comienzan una cantidad de disparos sobre esas instalaciones, lanzan granadas que afortunadamente no impactaron contra nosotros. Por medio de una pared hicimos una especie de escalera
y es donde paso nuevamente al comando de la policía. Pensé que había alguna instalación allí, pero estaba totalmente quemado, destruido, y con los hombres que estaban allí, el capitán Murillo y otros más, nos ubicamos hacia el lado de unas paredes ya destruidas y tratamos de pasar a lo que era el colegio. A través de un hueco que estaba en la pared, en esa salida a la calle del comando de la policía, uno de mis hombres le digo que pase para ver si podemos pasar hacia el colegio, pero inmediatamente él allí asoma la cabeza y mira, me dice, ¿el colegio no está? El colegio ya fue totalmente destruido, por lo tanto, pues no había para dónde salir en esos momentos. Me llama al celular, me dijo, gorda, se metió la guerrilla, estoy combatiendo, ya reporté a mis superiores, no sé qué vaya a pasar, le están dando a las torres para cortar las comunicaciones. Yo me quedé como en las nubes, yo no sabía qué hacer. Abrí la puerta, llamé a mi mami porque mi mami estaba viviendo conmigo y levanté a los muchachos y les dije, pongámonos a rezar porque su papá está combatiendo, la guerrilla se metió a Mitú y no sabemos qué pase. Aquí es bueno mencionar que cuando son las 11 de la mañana más o menos hizo presencia el avión fantasma, nos comunicamos con él y le pedimos ahí el apoyo, pero dadas las circunstancias de que los integrantes de la FARC se estaban protegiendo con la población civil, pues no podía hacer mucho allí en ese apoyo. Sin embargo, nos decía que si buscábamos una vía por donde bombardear y para que nosotros saliéramos por ese lado. Pero allí sería afectar a la población civil, por lo tanto le dije que no había posibilidades de bombardear y seguramente buscar una salida hacia la parte de la selva. Después de estar allí en el comando de la policía, pues el hombre que mandé para que mirara lo del colegio, nuevamente regresa, allí resistimos otro tiempo más. En ese momento, en un hueco dentro del mismo comando de la policía, está el teniente Rodríguez que está defendiendo esa posición y allí él tenía comunicación y en ese momento le reporta al avión fantasma, que ya son casi las 5 de la tarde, que bombardee el comando de la policía porque ya prácticamente nos iban a copar dentro de nuestras instalaciones. Él insiste al piloto para que bombardee el comando de la policía. Pues afortunadamente no bombardeó porque no nos estaríamos aquí contando el cuento, hizo ametrallamientos sobre el comando de la policía y en ese momento pues los integrantes de la FARC aprovecharon para ingresar y tomar posiciones dentro del comando de la policía. Allí pues obviamente comienzan con que salgan con las manos arriba, que si no los vamos a matar. En ese momento pues decidimos ya terminar toda nuestra actividad de defensa, con no tener ya municiones ni tener cómo defendernos, decidimos entonces salir con las manos en alto. Salgo hacia la parte del frente del comando de la policía, allí alias Urias, el que estaba dirigiendo esta acción, segundo de alias el Mono Jojoy, entonces con otros hombres de la FARC me encañona, me traslada hacia la parte externa y me dice, dígale a sus hombres que salgan allá del hueco porque si no los vamos a quemar. En ese instante estaba otro sujeto que le decían alias el Boyaco, él estaba echándole gasolina allá a la parte de ese hueco y me decía Urias, vaya hasta el hueco y dígale a sus hombres que salgan porque si no los quemamos. Pues con los hombres detrás mío nos fuimos hacia la parte del hueco y ahí ya le digo al teniente Rodríguez que salgan con la mano en alto porque si no allí van a morir quemados vivos. Ellos deciden entonces salir por ese hueco. Posteriormente nos colocan al frente del banco agrario, de las ruinas que quedaban con las manos en la pared. Allí pensé que era el último instante de mi vida porque por lo general siempre allí los integrantes de la FARC en otros ataques terroristas habían fusilado a las personas, a los integrantes de la fuerza pública. Pero pues recibir un llamado a las 4 de la mañana, pues todos estábamos totalmente dormidos y mi mamá empieza a gritar y todos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
no, se va a morir, o no, sí, la toma. Entonces desde ahí, digamos que recuerdo que llorábamos un montón, recuerdo que nos fuimos para la iglesia, ella se fue a orar, y en el carro cuando llegamos a la iglesia, creo que hubo un segundo llamado, creo que mi papá volvió a llamarla, y como que le dijo, bueno, no sé si puedo hablar más, no sabemos nada, y ahí mi mamá dice, bueno, es la toma guerrillera, no sabemos si va a quedar vivo o no, y ahí ya empieza la oración. Con 150 policías y narcóticos y 50 y así fue amaneciendo, mi mamá hizo agua aromática, yo me puse a orar, mi hija lloraba, mi hijo como que se aguantaba las lágrimas y pues yo lloraba, pero decía, tengo que estar calmada, porque si me descompenso, si dejo que se me caiga el ánimo, pues ¿qué va a hacer de mis hijos? Entonces ya aclaró un poquito, eran como las 6. Mi hijo se fue descalzo. En ese momento yo salgo corriendo del lugar donde estaba, me voy a una montaña y le pido al Santísimo que, bueno, al menos lo pueda proteger y que no vaya a pasar nada negativo en ese momento. Nos giran hacia la derecha y nos llevan hacia el lado del río, uno detrás de otro. Todos los que estábamos allí llegamos a esa parte, nos llevan caminando hacia unos 2-3 kilómetros río arriba por una carretera que va a la orilla del río, y allí nos quedamos un tiempo hasta que ya eran horas de la noche. Llega una embarcación allí al río, seguramente en esa embarcación transportaban marranos, estaba totalmente llena de excrementos de olor a marrano. Allí nos embarcan y vamos río arriba una hora más o menos, allí nos desembarcan y durante esa noche pues pasamos allí a la intemperie, estaba lloviendo, incluso se puso a llover, nos mojamos y allí estuvimos hasta horas de la madrugada, donde después nos dejan un tiempo, nos llevan nuevamente en otra embarcación ya en horas de la noche y yo creo que unos 3 o 4 días llegamos a determinado sitio y ahí se instalaron. En comienzo no recuerdo cuántos éramos los que estábamos ahí. Al día siguiente llegan otros integrantes de la policía que habían sido ya secuestrados, que también habían ocupado las diferentes posiciones. Entonces tenemos el caso del sargento Lazo, que estaba defendiendo con el intendente Peña lo que era el Banco Agrario, llega allí a ese sitio. También llega el capitán Guevara junto con los hombres que estaba en la fiscalía, Pinchado y otros más. Y al día siguiente llegan los otros hombres que estaban defendiendo diferentes posiciones, tanto en la fiscalía como en la casa de Monseñor, otros hombres que estaban conmigo, pero que se quedaron allí en esa parte del supermercado donde nosotros estuvimos. Allí quedaron varios hombres que se protegieron bajo las ruinas y permanecieron durante varias horas hasta cuando una señora ingresó allí para mirar qué había quedado de su supermercado. Ingresó a una habitación donde ellos estaban protegidos por los escombros. Ellos le manifestaron que hiciera silencio, pero ella salió gritando y los denunció prácticamente ante la FARC, que allí había más integrantes de la policía. Inmediatamente ellos ingresaron y los secuestraron, los sacaron de allí, de ese escondite en el cual estaban. Ese relato lo hago porque pues me lo comentaron cuando llegaron allá donde nosotros y nos reunieron el total de integrantes de la policía que iban transportando hasta ese sitio. Me acuerdo mucho que yo soy una persona muy espiritual, no religiosa, espiritual. Cogí la Biblia, la abrí al azar y leí un texto donde decía, era como en Hechos, y era que Pedro y Pablo estaban prisioneros y que un ángel había abierto la puerta y él había salido. Y otra vez habían regresado a la cárcel donde estaban. Entonces le contaba yo a mi mami y mi mami me dijo, pues esa puede ser una respuesta de Dios para ti, de que a él no le va a pasar nada y que va a estar bien. Y así desde ese día pasaron 11 años
6 meses, 13 días de cautividad y de agonía mental. Posteriormente llegaron 16 auxiliares de policía que ellos únicamente cumplían en Mitú una labor de servicio a la comunidad, en las comunidades indígenas, porque varios de ellos, la gran mayoría, eran indígenas y otros mestizos y otros blancos. Allí los 16 auxiliares fueron sacados porque ellos se les había dado la información que en el momento que se iniciara un ataque a la policía, ellos buscaran protección bien en sus residencias o se quedaran seguramente en diferentes sitios donde protegieran su vida. Eran 30 auxiliares, 14 de ellos lograron internarse en la selva y lograron salvar su vida, pero 16 de ellos entonces fueron secuestrados allí por los integrantes de la FARC y en los días siguientes entonces llegan al sitio donde estábamos para un total de 61 secuestrados en ese momento. De los días siguientes comienza unas largas caminatas por la selva, también nos transportaban en embarcaciones. Recuerdo que hay un sitio de unas cachiveras donde el río no tiene cauce y hay que subir casi una especie de montaña porque allí es una caída del río. Allí en ese tiempo nos obligan a cargar equipos que era de los guerrilleros que habían muerto y después de una travesía subiendo esa montaña nuevamente nos ubican en otras embarcaciones y seguimos en río arriba otros días, yo calcularía unos 10, 15 días hasta que llegamos a un sitio donde nos recibió alias César, que es conocido porque era el cabecilla del primer frente de las FARC. Les podría decir que es un sufrimiento que siempre que tengo la oportunidad de decir funciona al contrario de la muerte, ¿no? Mientras que un ser querido muere para uno diría que el daño empieza a descender. Sí, uno empieza a decir, bueno, esta persona falleció y yo empiezo a superar este asunto, la persona se queda en un recuerdo, tengo la mejor opinión de esta persona. En cambio, en el secuestro, el hecho ocurrió al contrario. Cada día que pasa, el sufrimiento empieza a aumentar. Cada momento, cada instante, digamos que la mente empieza a jugarle a uno unos malos momentos, señalándole que no hay nada que se pueda hacer por esta otra persona, diciéndole que no hay, digamos, un poder ni siquiera natural, humano o de los hombres que pueda hacer cambiar esa situación. Entre 1996 y 2006, las FARC establecieron el secuestro como mecanismo regular para el cobro forzado de extorsiones a la población civil. Durante ese periodo, se registraron 23.144 casos de secuestro en Colombia. 1.254 personas murieron en cautiverio antes de recuperar su libertad. Una producción de Impacto 24/7. Síganos en nuestras redes sociales. Qué buen material y muchas gracias a Impacto 7. Impresionante. Y las moralejas que nos deja este documental de Impacto es una sencilla oración que salga de nuestro corazón, importantísima y vale sobre todos los tesoros del mundo. Por eso, como colombiano, como compatriota, una sencilla oración vale mucho para salvar nuestra patria Colombia. Por eso, yo les invito, si tienen un familiar como soldado, como oficial, suboficial, general o lo que sea aquí en este canal, compártale, recuérdele, muéstrele, o cualquier miembro de la fuerza pública, policía, muéstreles este documental, compártaselo y recuérdeles que cómo puede ser posible que una persona que ha jurado defender nuestra patria, defender nuestra constitución, defender nuestro terruño, ahora esté arrodillado. No, es que acuérdense que ustedes juraron defender nuestra patria Colombia, a costa de su propia vida. Dice la oración patria,
si fuese posible, morir por defenderla. Pero hoy no. Hoy no. Hoy muchos, desafortunadamente, miembros tanto del ejército como de la policía están con el sistema. Eso es muy triste. Por eso, si hay alguien aquí en este canal que tenga personal en la fuerza pública, el ejército, compártanles, recuérdenles lo que han hecho estos personajes, estos grupos insurgentes, todo el daño que le hicieron, por ejemplo, a esta familia, 10 años separados, el dolor que produjo, pero la enseñanza es que la señora del general Mendieta, su arma fue la oración. Su arma fue la oración. Es una enseñanza maravillosa. Por eso, una sencilla oración vale más que cualquier tesoro del mundo. ¿Por qué? Porque el que tiene el sartén por el mango no son los humanos, es Dios nuestro Señor. Y el mal se destruirá así solito. Y hay una frase del Señor y está en la Biblia. El que a hierro mata, a hierro muere. Eso es una palabras bíblicas. ¿Y qué pasó con todos estos malandros, todos estos malévolos, todos estos terroristas? Todos murieron desflecados. Ya no existen, ya no están. ¿Y quién está? El general Mendieta. Su señora esposa, sus hijas, su familia oraron por él. Colombia no se puede perder. Colombia está en manos del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso una sencilla oración salvará nuestra patria porque está en alto riesgo. Que no diga mentiras, bueno, ahí lo ven. Porque ahora ser malandro paga con este sistema. Ser malandro paga. Anteriormente era ser pupilo, o sea, ser inteligente, ser progresista, el que le gusta el desarrollo, el que le gusta el trabajo, madrugar, trabajar, paga. Ahora no, ser malandro paga. Gracias, espero que compartan este material, inviten a otros a formar parte de este ejército, porque aquí estamos es para defender nuestra libertad y nuestra democracia. Yo escucho Hosman Noticias, escucho la noticia que los demás medios callan.